Buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy pidiendo al Espíritu Santo su luz. Ven, oh Santo Espíritu, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, hacenos conocer las cosas rectas y gozar siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces estamos ahora en el capítulo 6 de San Juan, que es el corazón. Bueno, no recuerdo exactamente para decir que fuera no recuerdo todo el capítulo de San Juan para decir que es el corazón del capítulo del Evangelio de San Juan, pero como es la institución de la Eucaristía, ¿verdad? Se podría decir que es el corazón de Jesús que está ahí latiendo, queriendo que le amemos, ¿verdad? Habiéndose quedado para que le amemos, para que le demostremos también nuestro amor y Él nos demuestra su amor de esa manera, ¿verdad? Bueno, entonces leemos un poquito para empezar. Jesús es el pan de vida, es el título general. Y el subtítulo es multiplicación de los panes y de los peces. Dice, después de esto partió Jesús al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Le siguió una gran muchedumbre porque veían los milagros que hacía con los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba ya próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús, al levantar la mirada y ver que venía hacia él una gran muchedumbre, dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Lo decía para probarle, pues él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno coma un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Jesús dijo, haced sentar a la gente. En aquel lugar había mucha hierba. Se sentaron, pues los hombres en número de unos 5.000. Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, los repartió a los que estaban sentados, e igualmente les dio de los peces cuanto quisieron. Cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los trozos que han sobrado, para que nada se pierda. Entonces los recogieron y llenaron 12 cestos con los trozos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Y hasta ahí. Entonces vemos que acá San Juan nos relata el milagro de la multiplicación de los panes, ¿verdad? A mí me gustó investigar y te transmito para que puedas también saberlo vos, es que en varios pasajes del Evangelio, de los Evangelios, habla del mar de Galilea, el mar de Tiberíades, el mar de Genesaret, el lago de Genesaret. Entonces, todos esos son el mismo, ¿verdad? Tanto el mar como el lago. A veces le dicen lago, a veces le dicen mar, y resulta que el lago estaba alrededor de esas ciudades, o sea, perdón, las ciudades estaban alrededor de ese lago, ¿verdad? Entonces, por eso, según la ciudad en la que caía o de la que se hablaba, es mar de Galilea, mar de Tiberíades o lago de Genesaret, ¿verdad? Bueno, y Jesús hace el milagro un poco antes de la fiesta de Pascua, ¿verdad? Que ya sabemos que de hecho Jesús, nos da la Eucaristía, eso, un tiempo antes de su muerte en la cruz. Y esa Pascua judía justamente es prefigura de la Pascua cristiana. ¿Mm? La Pascua cristiana que es el paso del pecado a, al no pecado, ¿verdad? A la unión con Dios, del pecado a la unión con Dios. Y también el misterio, en la prefigura del misterio de la Eucaristía, que es el pan de vida, que hoy vamos a profundizar. Y Jesús, que es tan sensible,
como cualquier hombre y más porque es perfecto hombre, ¿verdad? Es muy sensible ante las necesidades espirituales y materiales de los hombres. Enseña a los discípulos y a nosotros a confiar en las dificultades, porque los discípulos estaban muy preocupados cómo iban a satisfacer a toda esa gente, ¿verdad? Y Jesús les dice, no se preocupen, confíen, ¿verdad? Y les pregunta, ¿qué tienen ellos? Eh, Ahí nos da a entender Jesús cómo Él quiere que nosotros pongamos todo de nuestra parte, ¿verdad? Que no dejemos nada, ningún esfuerzo por hacer, ¿verdad? Y sobre todo cuando se trata de la misión apostólica, ¿verdad? De darle a conocer. Aunque siempre o generalmente nuestros medios van a ser insuficientes, ¿verdad? Como es el caso de los 2 peces y 5 panes, 5 peces y 2 panes, 5 peces y 2 panes, eh, que tenían, ¿verdad? Era nada. Pero Jesús, queriendo contar con nosotros, hace, o sea, se basa en eso que tienen ellos para hacer el milagro. Él podía hacer el milagro de la nada, ¿verdad? Así como a nosotros nos creó de la nada, que no, que más unos panes y unos peces, ¿verdad? Pero Él quiere contar con nuestras capacidades, nuestras posibilidades, ¿verdad? Entonces tenemos que poner a su servicio lo que sea, aunque sea poco, ¿verdad? El Señor multiplica esos medios y no desalentarnos, ¿verdad? No desalentarnos, porque los discípulos ya estaban a punto de desalentarse, ¿verdad? Cuando Jesús les dice que no se preocupen. Eh, dónde iban a comprar pan, ¿verdad? Ni les alcanzaba de dónde comprar ni con qué comprar, ¿verdad? Bueno, después también habla de la hierba, que había mucha hierba y ahí se pudieron sentar las personas, los hombres, ¿verdad? Las personas que estaban. Y eso da la pauta de que el milagro ocurrió en primavera, porque acordémonos de que esa parte es muy desértica, ¿verdad? Eh, y por eso se sabe que eran días próximos a la Pascua. Este milagro es una gran prueba de la misericordia de Dios, como todos, ¿verdad? Y sobre todo porque es figura de la Eucaristía. Entonces denota el poder de Dios, el poder divino sobre la materia y todos los detalles que nos muestran, que nos van diciendo, Juan en este caso, eh, le dan realismo a la narración, ¿verdad? O sea, que realmente sucedió, ¿verdad? Nos da como ese realismo, nosotros creemos por fe, ¿verdad? Mucho más que la realidad, mucho más de que lo que nos muestran nuestros ojos o nuestra inteligencia, ¿verdad? Entonces, son como unos detalles que nos ayudan a creer. Al final del milagro, al final de que comieron y se saciaron, ¿ya? El Señor expresamente dijo que se juntaran las obras, ¿verdad? De manera que eso sirva para después, ¿verdad? Entonces, por un lado, habla de la sobreabundancia de los dones de Dios, ¿verdad? No hizo el milagro justito, ¿verdad? Que alcance justito, no, sobreabundante. Y después el cuidado de guardar todo eso que había quedado, ¿verdad? O sea, de guardar para los que necesiten después, ¿verdad? Nada se derrocha. Bueno, y hasta ahí sería entonces la narración del milagro. ¿Mm? A continuación está, eh, dice Jesús, anda sobre el mar, es otro subtítulo. Y dice lo siguiente, aquellos hombres, viendo el milagro que Jesús había hecho, decían, este es verdaderamente el profeta que viene al mundo. Jesús, conociendo que iban a venir para llevárselo y hacerlo rey, se retiró de nuevo al monte él solo. Caída la tarde, bajaron sus discípulos al mar y habiendo subido a la barca, se dirigían a la otra orilla hacia Cafarnaúm. Ya había oscurecido y Jesús
aún no había venido junto a ellos. El mar estaba agitado por el fuerte viento que soplaba. Después de remar unos 25 o 30 estadios, vieron a Jesús, que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y les entró miedo. Pero él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces ellos quisieron recibirle en la barca y al instante la barca llegó a tierra a donde iba. Otro subtítulo, las multitudes buscan a Jesús. Al día siguiente, bueno, perdón, vamos a comentar esa primera parte, esta parte que acabamos de leer antes del subtítulo que dije, entonces así no se confunde. Bueno, esa es un milagro sobre milagro, ¿verdad? O sea, de vuelta Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Acá San Juan no le da mucha importancia o mucha trascendencia a ese milagro, pero siempre es una muestra del poder divino. Y, pero la fe que el milagro suscita, la fe que suscitó el milagro de la multiplicación de los panes, y luego de esto, todavía es humano. Todavía los discípulos y las personas que le ven a Jesús y que comen el pan los panes y los peces multiplicados, todavía creen en Jesús a lo humano. Por eso piensan en hacerle rey, pero un rey político, un rey que les liberara de la opresión romana. Y eso Jesús no quiere porque no es su objetivo, ¿verdad? Su objetivo es rey del mundo, ¿verdad? De las naciones, de todo el universo, no rey de los judíos solamente, ¿verdad? Y aparte de que claramente le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo. Ni siquiera te puedo, como dije recién, es rey del universo, rey de todos los países. No, es rey, su reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y entonces por eso él se va. ¿Mm? Se va porque su objetivo es meter a Dios en el corazón de cada persona. No es una cuestión humana ni política, mucho menos. O sea, su misión es mucho más profunda. Es una misión de paz, de amor, de reconciliación, de perdón. Todo eso que el Señor nos enseña, nos pide, ¿verdad? Nos llama a vivir de esa manera. Y entonces, para fortalecer aún más la fe de sus discípulos, hace el milagro de caminar sobre las aguas. ¿Ah? Y siempre los evangelios figura, la figura de la barca es, es la figura de la iglesia. O sea, la barca es figura de la iglesia. Que las dificultades puede zozobrar, ¿verdad? Puede estar con miedo de qué va a pasar, ¿verdad? Pero la asistencia divina siempre estará. Y es una promesa de Dios que asistiría a la iglesia hasta el fin de los tiempos. Y es una imagen nuestra, todavía más, ¿verdad? Esa barca, una imagen nuestra cuando tenemos dificultades, ¿verdad? Eh, Cuando se enfría el amor. Cuando se tiene dificultades, cuando se enfría el amor, porque las dificultades externas no son tan difíciles de sobrellevar cuando en realidad las difíciles son las internas, cuando se enfría el amor, ¿verdad? Y en ese caso aumentan las olas, zozobra la barca, y entonces ahí yo pensaba, ojo, que ahí tenemos que unirnos más a Dios. En esos momentos tenemos que unirnos más a Dios, rezar más, pedirle su fuerza, ofrecerle lo que nos está pasando, ¿verdad? Oración y confianza en Dios, pensaba. O sea, eso lo concreto. Bueno, ahora sí, ahora sí, las multitudes buscan a Jesús. Al día siguiente,
La multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había subido a la barca con sus discípulos, sino que estos se habían marchado solos. Llegaron otras barcas de Tiberíades junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio la multitud que Jesús no estaba allí tampoco, ni sus discípulos, ellos subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y al encontrarle al otro lado del mar, le preguntaron, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? Y acá viene un subtítulo con la respuesta de Jesús, que es el discurso del pan de vida. Y este es un discurso largo en que Jesús habla de la Eucaristía en su totalidad, ¿verdad? Yo creo que hoy no vamos a abarcarlo porque es bien largo, ¿verdad? Pero vamos a empezar. Entonces, Jesús le responde, Maestro, ¿cuándo llegaste aquí? A esa pregunta, Jesús le respondió, en verdad os digo que vosotros me buscáis, no por haber visto los milagros, sino porque habéis comido de los panes y os habéis saciado. Obrad no por el alimento que perece, sino por el que perdura hasta la vida eterna, el que os dará el Hijo del Hombre, pues a este lo confirmó, pues a este lo confirmó con su sello Dios Padre. Ellos le preguntaron, ¿qué haremos para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. Le dijeron, pues qué milagro haces tú para que lo veamos y te creamos. ¿Qué obras realizas tú? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió, en verdad os digo que no os dio Moisés el pan del cielo, sino que mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Pues el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá nunca sed. Pero os lo he dicho, me habéis visto y no creéis. Todo lo que me da el Padre vendrá a mí, y al que viene a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. Esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Esta es pues la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Bueno, hasta acá. Hasta acá entonces. Bueno, vemos cómo Jesús, en primer lugar, lo que hace es corregir la falta de rectitud de intención que tienen los judíos que le siguen, ¿verdad? O sea, les dice, ustedes me buscan porque comieron hasta saciarse, ¿verdad? Eh, no precisamente porque yo soy el Hijo de Dios ni soy el Mesías. Y les aclara que Él es el alimento para la vida eterna. Y entonces este alimento espiritual que no tiene gusto, no tiene olor, no tiene sabor, no tiene aspecto, porque es pan. Ese alimento espiritual sostiene y desarrolla la vida sobrenatural en nuestra alma. Por eso es tan importante el, la Eucaristía, el recibir la Eucaristía, el comulgar. ¿Ya? Alimento espiritual que sostiene y desarrolla nuestra vida sobrenatural. Es un don que nos da Dios, un regalo, en el que no se nos da la gracia. ¿M? La gracia se nos da en los sacramentos, ¿verdad? En todos los sacramentos.
en el bautismo, en la confirmación, en la confesión. En la Eucaristía se nos da el autor de la gracia, el que hizo la gracia, Dios mismo. Se cortó un momento, vamos a seguir brevemente. Entonces, Jesús procura hacer entender la grandeza de su presencia en la Eucaristía. Él es el pan de vida, Él está en el pan, ese pan que se nos da para alimento de nuestra alma. Contaban de una anécdota de un sacristán en una parroquia que estaba ahí haciendo cosas y en eso llega un turista, ¿verdad? Un turista con sus elementos de turista, sombreros, cámaras, ¿verdad? A observar todo. Entonces le dice, ¿qué hay ahí en ese lugar donde hay luz? Entonces le explica que los católicos creemos en que Jesús está ahí presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Entonces el turista le dice, pero ¿de verdad ustedes creen eso? Sí, le dice el sacristán. Entonces le dice, pero si yo creyera eso, me pasaría de rodillas por toda la iglesia, como mínimo, ¿verdad? Y resulta qué razón tenía este turista, ¿verdad? Que a veces no le damos la importancia que tiene. Y Jesús está ahí presente, ¿verdad? Presente. Entonces pensar, ¿qué debería cambiar en mi vida si yo realmente creyera en que Jesús está en la Eucaristía? Recibirle con más frecuencia, visitarle más, acompañarle, que se sienta querido. Es una persona divina que está en el sagrario con su cuerpo, con su alma, con su sangre y con su divinidad. Está ahí presente. Una vez leía un librito que hablaba del el Via Crucis, en realidad, que hablaba de la muerte de Jesús y decía, ese mismo cuerpo que estuvo en el Calvario, en la cruz, está ahora en el sagrario. Y me impresionó mucho, ¿verdad? O sea, como el paralelismo ese me encantó. Bueno, y esta conversación que Jesús tiene nos recuerda un poco a la conversación con la samaritana que vimos en la clase pasada o antepasada. ¿Ah? Aquí habla de un pan que baja del cielo para dar la vida al mundo. A ella le hablaba del agua que salta hasta la vida eterna, ¿no? O sea, paralelismo. Comparable al maná, ¿verdad? Al maná que les daba Moisés para que coman, ¿verdad? Para que sobrevivan. Y los judíos justo le dicen a Jesús, ¿qué prueba nos das de tu poder, ya que así como Moisés nos dio el maná, ¿verdad? Y no se imaginan ellos que ni sospechan que el maná era figura de un gran don mesiánico que Jesús traía. ¿Verdad? No se imaginan eso, o sea, la maravilla que Dios trajo y el milagro más grande que hizo es dejarnos su cuerpo, es morir en la cruz, irse al cielo con su alma, pero a la vez quedarse. ¿Ya? Entonces, lo que hace Jesús es intentar mm, como sacarles, como convencerles, ¿verdad? Eh, que te- como que hagan un acto de fe en Él. ¿Ya? Y, y entonces les dicen los judíos, le dicen a Jesús, danos siempre de ese pan, ¿no? O sea, se dan cuenta, o sea, vislumbran de que ese pan hay que tenerlo, ¿verdad? Que vale la pena. Y entonces con esa imagen de la comida y la bebida, Jesús nos expresa que Él es quien realmente sacia todas las aspiraciones del hombre. O sea, nada nos sacia. Y eso tenemos la experiencia, que tanto queremos algo, queremos, tenemos ese algo y ya queremos otra cosa. O sea, no nos llenan las cosas. Las cosas materiales, por más grandes que sean,
y por más importantes que parezcan, no llenan el corazón humano, porque es Dios el único que lo llena. Entonces, concluyendo, son tres grandes misterios que Jesús les quiere hacer entender o creer, ¿verdad? En primer lugar, que acepten a Jesús, fe en Jesucristo, aceptando sus milagros y sus palabras, ¿verdad? En segundo lugar, el de su resurrección. Perdón, no la resurrección de Jesús, sino la resurrección de los creyentes, que todos vamos a resucitar, ¿verdad? Y que esa vida sobrenatural empieza acá en la tierra y culmina en el cielo, ¿verdad? O sea, que se cumple plenamente en el cielo. Eso es lo segundo. Y lo tercero es que todos estamos destinados al cielo, que todos estamos destinados a salvarnos, que Dios quiere que todos nos salvemos, lo cual no quiere decir que todos nos vamos a salvar, ¿verdad? Porque depende de la correspondencia, depende de cómo cada uno le demos a Dios, creamos y actuemos de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. Entonces, nada, dejamos acá, entonces que pensemos que cómo estamos correspondiendo a esa inmensa gracia de la Eucaristía, de que Jesús haya quedado en la Eucaristía. Y hasta aquí nos quedamos para la próxima, hasta la próxima clase. Upa.